Ahí estuve expuesto a muchos investigadores de alto rango de distintas universidades de Estados Unidos. Y cerebrales, ¿qué son organoides cerebrales? Son tejidos en tercera dimensión, que son cerebroides, porque no son cerebros, son pedazos de células madre. A mí no entiendo el mundo hoy, es que no pertenezco aquí. Hola mundo, bienvenidos una vez más. Estamos en la Semana de la Ciencia. En esta oportunidad tenemos un invitado súper especial y hoy me está acompañando Caro. Caro, por favor. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar aquí en esta colaboración con Raúl. Vamos a tener un invitado muy especial que seguramente muchos lo van a reconocer. Entonces, si me permite, Raúl, me gustaría presentar un poquito de él. Soy con el doctor Mohamed Mustajo. Él es ahora el investigador principal en el Instituto de Genómica de la Universidad de California, Santa Cruz. El grupo de investigación que él dirige está enfocado en dos pilares. El primero es entender la especificación, diversificación y plasticidad de las neuronas de la corteza cerebral, utilizando modelos celulares, animales y humanos, así como quimeras de distintas especies. El segundo pilar es utilizar la bioingeniería y el Internet de las Cosas para crear tecnologías escalables de bajo costo, que permitan realizar experimentos de manera 100% remota, tanto en el contexto de la investigación como la educación científica. La educación del doctor Mohamed Mustajo es la siguiente. Él completó su licenciatura en biotecnología en el Instituto Tecnológico de Rochester, en Nueva York, su doctorado en biología molecular y celular en la Universidad de Harvard y su postdoctorado de medicina regenerativa en la Universidad de California, San Francisco. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ambos por invitarme, un placer estar con ustedes esta tarde. Genial, gracias doctor. Bueno, sé que muchos de ustedes ahorita se deben estar un poco confundidos acerca de lo que es neurociencia, de qué trata, qué es todo lo que nos ha dicho Carolina, pero bueno, vamos a ir avanzando esto poco a poco. Así que lo primero que le vamos a preguntar, doctor Mohamed, es ¿de qué trata su carrera? Perfecto. Mi carrera como tal, mi carrera es en biotecnología con especialidad en genética humana. ¿Qué es lo que hacemos en biotecnología? Es todo lo que viene en la parte de diseño genético, tratamiento genético y consultoría genética. Por ejemplo, una persona con enfermedades neurológicas, una persona con síndrome de Down, etc. Existen otros tipos de biotecnología. Está la tecnología en agricultura, por ejemplo, que se encarga de modificar genéticamente plantas. Está la biotecnología más aplicada a la industria. Hay biotecnología cervecera, hay biotecnología para crear vinos, hay biotecnología para crear células en laboratorio para después hacer carne, por ejemplo, 100% in vitro. Son distintas áreas de la biotecnología como tal, ¿no? Y mi doctorado como tal es en biología celular y molecular, que es la parte teórica detrás de qué es lo que pasa en una célula mientras los distintos procesos biológicos pasan. Dentro de biología molecular y celular yo me enfoqué en neurociencia como tal, que es entender cómo funciona el cerebro desde el punto de vista de las moléculas. Es muy interesante realmente a lo que se ha dedicado a enfocarse en el entendimiento de lo que es el cerebro, que creo que no debemos saber todavía como seres humanos ni el 10% de exactamente cómo funciona. Sin embargo, esta investigación creo que es muy importante y podría dar muchísimas respuestas. Y me gustaría preguntarle, usted siendo boliviano, ¿cómo es que llegó a estudiar primeramente en Nueva York y cómo decidió estudiar también esta licenciatura? Así es. Bueno, yo tuve la suerte, mi último año de colegio, tuve una beca de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ser parte de un programa de ciencias en la Fundación Nacional de Ciencia para Jóvenes, que es un programa muy corto, un mes de duración. Y ahí estuve expuesto a muchos investigadores de alto rango de distintas universidades de Estados Unidos. Y para mí me cambió la vida 100% porque yo quería, de hecho, estudiar arquitectura. Me cambió 100% la vida conocer a un científico bastante interesante, el Dr. Holmes, que él se dedicaba a estudiar la genética de los menonitas. Y su clínica era una clínica bastante interesante porque era una clínica de genética de alta calidad genética humana en medio de una comunidad menonita.
donde no hay tecnología. Entonces, y es algo que me decía, ¿no? Me llamaba la atención, tenían sus secuenciadores de ADN y afuera estaban haciendo queso. Entonces, ese contraste me llamó mucho la atención y mantuve una buena relación con él. Y él fue el que un poco que me recomendó, primero, no estudiar genética como tal, sino biotecnología o biología. O en Estados Unidos, pues no podés estudiar medicina desde el comienzo. Es una especialidad, o sea, es un doctorado después de la licenciatura. Entonces, él me recomendó, mira, genética es extremadamente enfocada y es muy difícil después dar un paso atrás y ver la perspectiva más grande. Entonces la sugerencia de él fue estudiar algo un poco más genérico, ya sea biología, biotecnología, bioquímica, y después te especializas en genética si es lo que te gusta en ese entonces. Y como que las cosas cambiaron, yo no me dedico mucho a la genética como tal, sí hago un poco de genómica, pero no genética. Y también me dedico mucho al tema de neurociencia, ¿no? Que es lo que me apasiona, pero en ese momento no era lo que yo tenía previsto. Bastante interesante, ¿no? Bueno, no sé si nos quiere comentar un poco más igual. No, perdón, es que me olvidé de decir. Bueno, terminé este programa, estudié esa licenciatura, busqué qué programas en Estados Unidos, bueno, busqué en Inglaterra y en Estados Unidos en realidad, qué programas existían en biotecnología, en genética, en biología. Me llamó mucho la atención el Instituto Tecnológico de Rochester, porque en ese entonces tenía dos carreras que las dos me llamaban la atención, biotecnología y bioinformática. Y ofrecían una versión que era la unión de ambas. Y esa es a la que yo apliqué. Y tuve suerte de que, bueno, tuve muy, muy buenas becas y con eso estudié ahí. Como estudiante de licenciatura hice mucha investigación, publiqué algunos artículos, terminé en un congreso de biofísica, que no es mi área de nuevo, pero terminé ahí y terminé conociendo a esta persona, se llama Roger Chen. Y Roger era un premio Nobel de química que falleció hace unos años, pero en ese momento yo le dije, me gustaría trabajar con vos unos meses, tengo estas ideas, y originalmente él me dijo que no. Me dijo que no aceptaba estudiantes de licenciatura, que tenías que primero tener un doctorado para poder trabajar con él, etcétera, etcétera. Y no me di por vencido, empecé a aplicar a distintos financiamientos que existían dentro de Estados Unidos. Eventualmente conseguí uno y le volví a escribir. Le dije, mira, si me dejas venir a tu laboratorio y trabajar con vos, no te va a costar un peso. Yo tengo el financiamiento de parte de la Sociedad Americana de Farmacología. Y ellos van a pagar por todos mis gastos mientras yo esté ahí, tanto en el laboratorio como mi sueldo, etc. Me dijo, bueno, ya, no te vas a rendir, vení. Ahí hicimos muy buena amistad. Y él fue el que me orientó un poco a dónde aplicar, a las universidades, después para el tema de doctorado. Y bueno, tuve la suerte de que apliqué a 9 universidades y las 9 me recibieron. Entonces, entre ellas Harvard, también Princeton, Yale, Stanford. Y en ese momento me llamó mucho la atención Harvard. Me gustó cuando fui a visitar, porque yo como proceso de entrevista tenés que visitar. Me gustó mucho la comunidad, los estudiantes que estaban ahí, porque los programas de doctorado son bastante pequeños, son 15, 16 personas. Entonces es un grupo bien unido. Y entonces cuando me aceptó Harvard, pues decidí ir ahí. Y bueno, eso es como terminé la carrera. Interesante. Igual un poco anexando a la historia de Harvard, ¿qué se siente estudiar en una universidad tan prestigiosa como Harvard? Creo que empezás a perder. La primera vez que te llaman de Harvard y te dicen vas a estar admitido, se siente un poco como Harry Potter y estás recibiendo tu carta de Hogwarts. Y es la sensación que tenés. Porque llega una carta muy formal y siempre encima de la carta escriben una nota informal como diciendo me gustaría que vengas o algo así. Por ahí la tengo todavía la carta. Entonces ese momento es un momento emocionante. Pero después te acostumbras, porque al final y al cabo esa es tu casa por 6 años, ¿no? Entonces te desensibilizas un poco de Harvard, como con el nombre de Harvard,
Aprendes, por ejemplo, a desensibilizarte de los turistas, porque siempre que vos vas de un curso a otro, de un laboratorio a otro, vas a ver un montón de turistas sacándose fotos con los edificios y cosas por el estilo. Y los primeros días es un poco incómodo, querés no interrumpir la foto o cosas por el estilo, pero ya tercer año ya estás cruzándote en mitad de la foto, ¿no? Entonces sí perdés la sensibilidad. Y bueno, no, una de las cosas muy bonitas que tengo muy buen recuerdo de Harvard es que realmente podés ser quien vos querés ser. Y eso quiere decir de que si te gusta dedicarte a negocios, si te gusta dedicarte a filosofía, te da la opción. O sea, no es porque estás en el doctorado en biología molecular en celulares, por ejemplo, que solamente puedes dedicarte puedes tomar esos cursos. Yo tomé cursos en la escuela de negocios, tomé cursos en la escuela de gobierno, tomé cursos en la escuela de leyes, simplemente por curiosidad. Uno de los cursos más interesantes que tomé, por ejemplo, es la historia de la locura, ¿sí? Y es cómo el concepto de locura y como lo que nosotros consideramos loco ha cambiado a través de la historia y a través de los distintos desarrollos científicos. Pero eso era una escuela, no era un curso en biología molecular, era un curso en la escuela de gobierno, de hecho. Es realmente impresionante pensar en estar en Harvard, tal vez para nosotros ahora que estamos en plena licenciatura es como, wow. Y es muy admirable, ¿no? Porque siempre te ponen en eso de que nadie llega a Harvard y de que para hacer Harvard realmente tienes que hacer muchísimas más cosas, pero creo que, ¿qué nos podría decir realmente? ¿Qué necesitaríamos para poder aplicar a una de estas universidades? ¿Realmente tienes que estar al nivel de Einstein o una persona más común podría hacerlo? Yo pienso que Harvard, y no solamente Harvard, yo pienso que la mayoría de las universidades de alto calibre, ellos no son una universidad en cierto sentido de enseñanza. Sí, obviamente aprendes muchas cosas, pero son una universidad de redes de contacto. Entonces lo que ellos buscan en un aplicante, aparte, porque todas las personas que aplican a Harvard son muy buenas en general, pero lo que ellos buscan, yo pienso en algunos de los aplicantes, es en este ambiente que va a ser presión muy alta. Vas a estar presionado de un lado, de otro. Vas a ver gente de todas partes del mundo. Vas a hablar de tendencia, estás caminando y una persona te habla en mandarín, la otra persona te habla en ruso. Vas a poder adaptarte y vas a poder ser exitoso. Y eso es algo que ellos evalúan mucho en el proceso de admisión, y yo he estado en el proceso de admisión. Entonces, una de las cosas que, digamos, nosotros miramos mucho es cómo las personas lidian en el tiempo de estrés, cómo las personas se comportan como estudiantes. Entonces, obviamente, asumimos en el proceso de admisión, y te lo digo no, porque he estado en el comité de admisión por varios años. Una de las cosas que veíamos es decir, ok, esta persona, su personalidad sería muy buena aquí. Es una persona que es extrovertida, por ejemplo, que no va a tener miedo a hablar con una persona de Rusia, que no va a tener miedo a hablar con una persona de Corea, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no buscas a una persona que va a llegar a Harvard a encerrarse en su cuarto. Eso como que quebra el propósito de ir a Harvard. Entonces, eso es lo que estás buscando. Entonces, obviamente, la excelencia académica es un punto, y es un punto que todos los aplicantes lo tienen. Entonces, tener tus mejores notas, tener alguna preparación en investigación, tener tus notas altas en los exámenes estandarizados, no TOEFL, GRE, etcétera. Eso es parte de la aplicación. Tu ensayo personal y tu carta de recomendación son los dos componentes más importantes en cualquier aplicación. ¿Por qué? Porque tu carta de recomendación, por ejemplo, tienen que venir de profesores que te van un poco a describir quién es este estudiante, por qué este estudiante merece estar aquí. Va a describir cómo es estudiante fuera del aula, cómo va a ser estudiante con los grupos de trabajo, si esta persona lo estás viendo como un futuro líder, ¿no? Y tu ensayo personal tiene que reflejar que vos perteneces a ese grupo. ¿Y qué quiere decir vos perteneces? Tienes que decir, ok, yo estoy consciente del trabajo que ustedes están haciendo.
he leído los artículos de y este profesor y me gustaría explorar este tipo de preguntas dentro de este contexto. Entonces, ¿qué pasa? Estás demostrando de que entendés lo que está pasando dentro de Harvard. Entonces, son dos aspectos importantes. Uno es tu personalidad, que es medida por tu carta de recomendación, y otra tu pertenencia dentro del grupo, que lo escribís en tu ensayo personal. Excelente, doctor. Y bueno, tal vez algunos de los que nos están viendo en este preciso momento se estén preguntando acerca de su investigación que está realizando ahora, ¿no? Y bueno, tal vez quisiéramos abarcar así como poquito a poquito algunos conceptos de qué se trata, por ejemplo, la parte de la plasticidad de las neuronas, cómo se desarrollan. Anteriormente había estado en un taller en donde nos explicaban de que las neuronas realmente se pueden reproducir de nuevo, entonces no sé si nos podía hablar un poquito más de eso y introducirnos ya de lleno, ¿no? en la investigación que está realizando. Correcto. Pues a mí me interesa entender particularmente la parte de la corteza cerebral, que es la parte más externa del cerebro. Y es la parte que más se ha expandido en el proceso de evolución. Entonces, el 80% de tu cerebro ahora, en el humano, es corteza cerebral. Pero es la parte más externa, es la parte que se encarga de cosas muy sencillas como movimiento y habla, a cosas un poco más complejas como pensamiento abstracto. Es una parte del cerebro que es particularmente fascinante y es muy cara para el cuerpo mantenerla. Si vos te pones a pensar de toda la energía que vos gastás en el día, el 20% de toda la energía del cuerpo se va a mantener la corteza cerebral. Entonces, evolucionariamente hablando o fisiológicamente hablando, esta es una parte que el cuerpo prioriza. Ahora, tradicionalmente se nos enseña que las neuronas, bueno, tenemos cientos de tipos o miles de tipos de neuronas. En algún momento durante el desarrollo embriológico, estas neuronas se forman en distintas áreas del cerebro. Se encuentran entre ellos y forman estas redes neuronales que están estables durante la vida de todo el organismo, ¿no? Específicamente en el cerebro humano hay muy poca neurogénesis en relación a en otros animales en periodos postnatales. Entonces, para el momento en que este organismo está, en que el bebé nace, la mayoría, 99% del cerebro ya está formado. Entonces, son 12 semanas, de la semana 12 a la 24, donde realmente se forman las redes neuronales y se forman todas las neuronas que este individuo va a tener por la resta de su vida. Entonces, a mí yo estoy interesado en entender primero cómo es el mecanismo que forma todos estos tipos de neuronas, o sea, por qué existen, en qué momento empiezan a aparecer, cuáles son las genes que encienden distintos caminos, cómo es que estos mecanismos, cómo estos tipos de distintas neuronas inhibitorias, excitatorias, de las capas superiores, inferiores, etc., saben desde el momento en que nacen dónde van a terminar. Encuentran a sus vecinos, conectan a sus vecinos, conectan en una manera muy precisa y mantienen esa conexión y esa identidad neuronal por la vida entera de este organismo. O sea, estamos hablando de una persona que puede vivir 80 años, 100 años. Esas son las mismas neuronas que tenía durante los 7 meses de embarazo. O sea, es una pregunta particularmente importante, ¿no? ¿Cómo es que esto pasa? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los mecanismos que mantienen estas neuronas siendo estas neuronas? Entonces, eso es lo que parte de mi trabajo se estudia. Y la otra parte del trabajo es la parte de plasticidad. ¿Sí? ¿Qué tanto poder forzar a una neurona a cambiar? Originalmente en mi doctorado yo fui la primera persona en demostrar de que sí podría, dentro de ciertos periodos de edad, cambiar un tipo de neurona en otra. Ahora, ya en mi laboratorio como tal, lo que ya hemos hecho es demostrar que quizás este proceso de cambiar un tipo de neurona a otro es muy probable que pase de manera natural dentro del cerebro y que nunca lo habíamos visto antes. Es un fenómeno que existe, que no pasa muy seguido, pero que el potencial está ahí. Entonces, nos empezamos a preguntar, la pregunta es, ¿qué tan común es esto que una neurona se convierta en otra? ¿Tiene sentido siquiera que una neurona se convierta en otra? Quizás sí, porque un circuito pues va cambiando durante la edad. Neuronas van muriendo, las personas van madurando, van creando nuevos estímulos, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que exista primero un periodo de plasticidad, pero quizás
ese periodo sea mucho más largo de lo que habíamos esperado. De nuevo, es simplemente hipótesis. Por el momento tenemos un poco de evidencia al respecto en una población específica de neuronas, pero es un trabajo que vamos a seguir estudiándolo por los próximos 20, 30 años. Wow, es súper impresionante cómo siendo ya un científico tan grande, aún nos seguimos preguntando el por qué. Creo que son preguntas que no se me hubieran venido a la cabeza ni jamás, el que una neurona hacia otra, creo que no me cabe en la cabeza cómo puede pasar. Me imagino que es algo súper interesante de investigar. Y bueno, más por mi lado, yo actualmente estoy en licenciatura en física. Creo que tengo un poquito más, vamos a entrar en temas de Internet of Things, tal vez. Y me gustaría saber cómo es que pueden unir ambas cosas, cómo es que Internet of Things puede ayudar en todas estas investigaciones y de qué manera se pueden favorecer la una a la otra. Absolutamente. Fundamentalmente pienso primero que el Internet of Things y la realidad virtual o la realidad aumentada van a ser el futuro de la ciencia y han llegado en un momento ideal. O sea, en cierto sentido la pandemia aceleró este proceso que ya estaba dándose. Pero muchos de los modelos que tenemos ahora, por ejemplo, son modelos que requieren mucho trabajo de parte del investigador. No, te doy un ejemplo. Nosotros creamos en el laboratorio organoides cerebrales. ¿Qué son organoides cerebrales? Son tejidos en tercera dimensión, que son cerebroides, porque no son cerebros, son pedazos de células madre que las creamos y las inducimos a que se conviertan en algo que tiene neuronas humanas, tiene redes neuronales, etcétera, etcétera, que las mantenemos vivas por años. Tenemos cerebroides que están vivos por 3 años. De hecho, les celebramos cumpleaños cada año. Pero requieren mucho trabajo del investigador. Te deja pensar, por ejemplo, ir y físicamente darles de comer todos los días, ¿no? Porque, claro, el cerebro consume azúcares, consume sales, consume esto, consume lo otro. Entonces, ahorita manualmente el investigador tiene que ir y pipetear todos los días y que estos cerebroides estén contentos, porque si no están contentos se mueren. Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, adaptar muchas tecnologías en microfluídica, en microscopía, en electrofisiología, para que funcionen a través del Internet de las cosas, cosa que el investigador no tiene que estar tocando el experimento. El investigador puede saber si el organoide está contento viendo la electrofisiología a través de su celular, puede sacarle fotos al organoide desde su celular y puede darle de comer al organoide desde su casa. Y si su casa tiene que ser a 2 cuadras del laboratorio, está bien, pero si su clase tiene que ser en otro continente, también. Entonces, por primera vez estamos evolucionando ya fuera de que el científico de laboratorio tiene que ir al laboratorio o tiene que ir al país. Y es ahí donde yo creo que el Internet de las cosas está de verdad creando una revolución, como la creó para la agricultura, como la creó para la aviación. Pero creo que es momento también de empezar a pensar, ok, ¿cómo revolucionamos el laboratorio tradicional de biología o de medicina, ¿no? Y el sueño que yo tengo, por ejemplo, es que estudiantes como ustedes que están en Sudamérica puedan hacer investigación en Estados Unidos sin necesariamente estar en Estados Unidos. Ese día es el día que de verdad podemos empezar a pensar en grande, ¿no? Decir, ok, realmente estamos democratizando ciencia, estamos democratizando el acceso a la ciencia, porque la persona no necesita tener infraestructura, lo único que necesita es un celular o una computadora. Entonces mi equipo está trabajando mucho en eso, en crear equipos, en crear infraestructura aquí, pero que sea accesible en todas partes del mundo. Y no sé si puedo compartir un poco la pantalla y mostrarles un poco de algo que hemos hecho. Claro que sí. Claro. Ahora lo pongo. Quizá, pues, no sé si me ve. Este ha sido, por ejemplo, uno de los... ahorita, en este momento, nuestro signature, que es microscopía. De nuevo, tenemos ya electrofisiología y microfluídica funcionando. Pero este es uno de las herramientas que hemos creado en el laboratorio. Esto es un microscopio
impreso en 3D y con Raspberry Pi. Nos tiene un valor de $84 hacerlo por cámara. Aquí tiene 24 cámaras. Entonces, cada una de estas cámaras puede sacar fotografías o videos en X, Y, Z de lo que vos pongas en este plato. Aquí te doy, por ejemplo, esto es un proyecto que hicimos con un colegio que está a 150 kilómetros de donde nosotros estamos, donde los estudiantes físicamente estaban haciendo el experimento aquí, pero ellos estaban ubicados en su colegio y físicamente estaban, por ejemplo, monitoreando el crecimiento de pescado. No voy a ir por los detalles de cómo funciona la arquitectura de esto, pero aquí, por ejemplo, esto es lo que les mostraba, que es los organoides cerebrales, ¿no? De nuevo, estos son cerebroides, tienen pedazos de neurona, pero aquí pueden ver, por ejemplo, cómo en 48 horas el investigador está viendo el crecimiento del cerebroide. O te doy otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, estás viendo el proceso de desarrollo embriológico de una rana. Entonces, estamos viendo todo el proceso como tal hasta que creas tu ranita. Entonces, ya lo hemos probado, de hecho lo hemos probado con Sudamérica, incluyendo con Bolivia, donde sí podemos tener acceso a la tecnología, acceso a manipular la tecnología, que no solamente verlo, de nuevo, esto no son simulaciones. El experimento está pasando en tiempo real y el estudiante o el investigador lo está manipulando el experimento en tiempo real. Hemos identificado algunas áreas donde todavía tenemos que trabajar. Por ejemplo, uno de los temas muy importantes que nosotros vimos cuando trabajamos con Sudamérica es que muy pocas personas utilizan computadora, la mayoría utiliza celular. Entonces, adaptar la tecnología para el celular es una de las cosas que estamos dedicándonos a hacer en los próximos 6 meses. Cómo hacer para que este tipo de imágenes que son de alta resolución funcionen con internet con poco bandwidth, o sea, con poca señal o con señal lenta. Es otro percance que estamos empezando a jugar con él. Ya tenemos algunas ideas. Y cómo poder más fácilmente visualizar y manipular las imágenes sin necesidad de utilizar software complicado. Es otra de las áreas a las que nos estamos dedicando. Realmente es impresionante todo lo que nos está mostrando. Yo ahorita estoy así como muy impactado por todo el avance tecnológico que nos está mostrando, porque realmente son cosas que nosotros ni siquiera podríamos soñar, hasta este momento ni siquiera yo conocía, digamos, que esto sería posible como tal. Entonces, realmente impresionante. Una de las preguntas que le quería hacer es, ¿usted trabaja con personas de distintas áreas? ¿Trabaja con puros biotecnólogos? ¿Cómo es el trabajo con ellos? Sí, mira, mi equipo, es más, somos muy pocas personas con entrenamiento en biología ahorita. Los equipos evolucionan, ¿no? Y mientras las direcciones van cambiando, vas contratando distintas personas que se dedican a distintas áreas. Digamos, los estudiantes que trabajan conmigo ahorita, uno de mis estudiantes es de carrera de matemático, es matemática aplicada. Tengo 2 bioingenieros y tengo uno en ciencias computacionales, un economista y voy a contratar a un biólogo. O sea, te puedes imaginar que de hecho un laboratorio de biología y neurociencia no tiene tantos biólogos ni neurocientíficos. Es algo bastante raro, pero es porque ahorita en este momento nos estamos enfocando exclusivamente en esta, bueno, no exclusivamente, pero estamos enfocando mucho nuestro esfuerzo en la parte de ingeniería y bioingeniería e Internet de las cosas. Realmente impresionante, y también es súper bueno saber que todos podemos tener la oportunidad de trabajar en un laboratorio con personas de renombre, y muchos de nosotros y de los que nos escuchan y nos ven también me imagino que sueñan con hacerlo un día. Bueno, pero sabemos su interés que tiene en la ciencia, en hacer que la ciencia esté al alcance de todos, y principalmente creo de los jóvenes, de los que estamos en licenciatura o también de los que van a llegar a la licenciatura. Y creo que ahí surge uno de los proyectos en los que muchos lo han conocido, que es Clubes de Ciencia. Entonces, bueno, mi pregunta va por ahí: ¿cómo surgió esto? ¿Cuál fue su principal objetivo? ¿Y cómo va a continuar Clubes de Ciencia? Porque creo que muchos nos extrañamos, yo ya no tengo la edad, pero...
Pero ¿cómo Sí, vas a mira, opinar? Club de Ciencia nació como una conversación entre amigos. Originalmente fue sentarnos y decir qué fue en nosotros que cambió, que nos hizo acercarnos de verdad a la ciencia. No, yo te digo, yo quería estudiar arquitectura. Y para nosotros fue realmente haber conocido a un científico y haber hecho un poco de ciencia, así sea por un periodo de una semana. Entonces, en ese momento hubo la realización de que ese era el factor común entre todos. Claro, dijimos, es imposible traer 100, 200, 500, 1000, 1500 estudiantes todos los años a Estados Unidos a que pasen por una experiencia similar, pero podríamos recrear muchas de estas experiencias fuera de Estados Unidos y traerlo a las casas de estas personas. Y originalmente nació Club de Ciencia México, que fue la versión original. El segundo país en incorporarse a la red fue Club de Ciencia Colombia. Y poco después apareció Club de Ciencia Bolivia y bueno, después aparecieron todos los otros clubes de ciencia en los otros países. Entonces el objetivo fue bastante claro. Podemos recrear este tipo de programas, este tipo de... Club de Ciencia tenía dos componentes importantes. Creo que es fundamental, bueno, tres si quieres decirlo. El primero es que era gratuito. Tiene que ser gratuito porque tiene que ser accesible para todas las personas del mundo. ¿Y por qué esto es fundamentalmente importante y por qué tenía que ser así? Es porque tenés otras experiencias de tecnología donde nosotros, o sea, y te doy por ejemplo la plataforma de edX o Coursera o etcétera, donde tienen una versión gratuita y tienen una versión premium. ¿Y qué es lo que pasa? Que al crear una versión premium, donde el certificado es dado a la versión premium, de hecho lo que crea es más disparidad entre pobres y ricos. Lo que vos analizás los datos de Coursera, de edX y de todas estas plataformas, lo que ves primero, dos cosas muy importantes. Primero es que edX y Coursera no atacan tanto a los estudiantes, es más para profesionales. Entonces ahí hubo un cambio radical a lo que ellos pensaron iban a llegar versus al público que en realidad llegaron, porque no era su intención original de edX ni de Coursera ir a profesionales, era estudiantes. Y segundo, de los estudiantes que hay, tienden a ser estudiantes en casas de estatus socioeconómico alto. Entonces, de nuevo, creas más disparidad. Entonces, el componente de que sea gratuito y que todos los estudiantes sean tratados exactamente igual era fundamental del Club de Ciencia. Segundo componente que nosotros pensamos que era fundamental era el elemento de tener dos instructores, uno basado fuera del país y otro basado dentro del país. Y esto era bastante fundamental, ¿por qué? Porque creas primero una red de contacto entre investigadores, más allá de los estudiantes, entre los investigadores como tal, que promueve ya la ciencia no solamente a nivel estudiantil, sino a nivel profesional. Pero también es un componente importante porque ayuda a aterrizar el concepto al contexto local. El investigador extranjero no necesariamente está entendido local. El investigador local no necesariamente está entendido de la tecnología que va a traer el investigador extranjero. Entonces la colaboración entre ambos es bastante fundamental y es un elemento que no podés quitar del Club de Ciencia. Y el tercer elemento es el curso basado en proyectos. Entonces todos los estudiantes que han pasado por Club de Ciencia se han dado cuenta que una de las cosas más fundamentales del Club de Ciencia es que durante todo ese periodo del taller los estudiantes están trabajando sobre el mismo proyecto, ya sea, o sobre una combinación de proyectos pequeños que en una gran escala tienen sentido entre ellos. Entonces, todos esos elementos juntos es lo que crea Clubes de Ciencia. Y eso es lo que está registrado parte de la marca de Clubes de Ciencia. Entonces, eso es lo que es, eso es lo que espero se mantenga. Yo en estos momentos no soy parte de la directiva de Clubes de Ciencia. Yo renuncié el año pasado por otros compromisos ya de manera profesional y personal. Y bueno, porque también pienso que Clubes de Ciencia tiene que ser, y es fundamental de que sea dirigido por jóvenes. Y ya cuando uno cumple más de 30 años ya no se siente tan joven.
Entonces creo que era momento también de dar espacio a la nueva generación, de que la nueva generación convierta a clubes de ciencia en el próximo clubes de ciencia, ¿no? Entonces desconozco los planes de largo plazo de estos momentos de clubes de ciencia, en particular de clubes de ciencia Bolivia. Sin embargo, creo que en sí mi corazón no se ha alejado mucho de la idea de clubes de ciencia. De nuevo, lo que te decía con el Internet of Things y el Internet de las Cosas. Quizás programas como clubes de ciencia puedan ser completamente virtuales ahora. Quizás no necesitamos tener al investigador físicamente yendo a cada país, y quizás no necesitamos tener que todos los estudiantes sean de Bolivia. Podemos crear grupos de estudiantes de distintas partes del mundo trabajando al mismo tiempo. Entonces el año pasado sé que Clubes de Ciencia lanzó una versión 100% virtual. Perdió algunos elementos porque, de nuevo, parte del elemento principal es el proyecto, pero si no puedes hacer el proyecto a través de Zoom es bastante difícil. Pero ¿qué pasa ahora si empezamos a tomar esta tecnología que hemos desarrollado, por ejemplo, mi equipo, y empezar a implementarla dentro del currículo de clubes de ciencia, o no necesariamente de clubes de ciencia, quizás el currículum de una universidad o de un colegio en Latinoamérica? Entonces, quizás empezás a hacer este otro tipo de proyectos que, si bien son muy buenos, quizás los puedes empezar a pensar que ya podrían volverse obsoletos. ¿Por qué obsoleto? Porque Club de Ciencia es un programa bastante caro de ejecutar. A nosotros nos salía en promedio, más o menos cada estudiante costaba como $200 a la fundación, entre todos los gastos que se hacían para que el estudiante pueda hacer ciencia. Pero si lo podemos digitalizar todo, entonces el precio por estudiante se convierte en centavos. Y el momento que vos convertís el precio por estudiante en centavos es donde de verdad puedes hacer un impacto a nivel global. Es increíble, ¿no? Toda la historia que ha surgido en clubes de ciencia. De hecho, yo ahorita tengo aquí mi credencial. Esta fue mi última versión de clubes de ciencia. Estuve en el club 5, era desarrollando habilidades para bioemprender. Ahí conocí a Lilian. Y de hecho fue mi primer impacto con la biotecnología y esto de emprender, ¿no? Porque realmente no eran conceptos que yo estaba familiarizado. Yo estudio petroquímica, así que lo mío es más como petróleo, química, todas esas cositas. Entonces, biotecnología era como, pues, algo que realmente me llamaba la atención y de lo cual aprendí bastante, digamos, en clubes de ciencia. De hecho, por eso estoy aquí, de hecho, por eso estamos haciendo esta divulgación científica. Así conocimos a Carol ahí por la ciencia, justamente. Y bueno, es realmente genial, ¿no? Gracias, Mohamed, igual por esa idea, por lanzarla, por todos estos años que le has dedicado, porque realmente has impactado a muchos jóvenes, nos has impactado a nosotros, y bueno, a seguir. No, gracias. Y espero de nuevo con las nuevas tecnologías que esto va a llegar a penetrar mucho más grande a nivel global. De nuevo, o sea, con clubes teníamos 400, 500 estudiantes. Ahora no hay nosotros hicimos 300 estudiantes en una versión piloto de esta tecnología. O sea, lo que fue máximo en clubes de ciencia lo pudimos hacer en una semana con estas nuevas tecnologías. Entonces estamos hablando ya de escalabilidad y de verdad hacer un impacto a nivel mundial, ¿no? Y claro, una de las cosas que nosotros hacíamos de ciencia y ahora ya retrospectiva, ¿no? Es que muchos jugábamos con eso. Jugábamos mucho con decir, ok, hay este estudiante que está estudiando petroquímica, que quizás se podría beneficiar un poquito de entender biotecnología. Entonces lo vamos a forzar en el curso de biotecnología. Y claro, los estudiantes a veces decían, yo no aplicaba esto, pero terminé en esto. Y había esa sensación bizarra, creo que especialmente para los estudiantes que era primera vez que iban a clubes de ciencia, donde decían, yo no sé por qué estoy aquí. Pero te dabas cuenta al final de clubes de ciencia de que hacía mucho sentido porque vos estabas ahí. Porque clubes de ciencia no tenía mucho sentido si íbamos a darle un conocimiento más profundo a un estudiante de algo que él está estudiando una carrera de 4 años en lo mismo. Si vos estudiaste 4 años en ingeniería petrolera, hacer un club de ciencia en ingeniería petrolera no vas a aprender mucho. Pero si podés tomar un curso de una semana en una habilidad completamente nueva, que nunca habías escuchado, y que ahora te han lanzado ahí, y que no solamente te han lanzado, porque no es que te han lanzado a la piscina, te han lanzado a la piscina con salvavidas, y con muy buenos salvavidas.
otros instructores eran muy buenos. Entonces, era ese otro proceso de acompañar para que al final de esa semana vos tengas una habilidad nueva, pero una habilidad nueva que de una manera u otra en el mundo de la ciencia se complementa con lo que vos estás estudiando. Entonces, nosotros nos encantaba recibir estudiantes, por ejemplo, de comunicación o estudiantes de leyes y lanzarlos con salvavidas, pero lanzarlos al agua de biología, lanzarlos al área de física y ayudarlos a que sobrevivan, y que no solamente sobrevivan, sino que crezcan dentro de esa área. Y eso hicimos mucho, no sé, Carolina, ¿en qué área te tocó a vos? Vos estudiaste física, me imagino que en algún momento estuviste en algún club en física y en algún momento te lanzaron en otro club. Sí, de hecho, cuando participé me tocó estar en el club de robótica, que resultó bastante buena para robótica, y yo tuve una compañera que incluso estudiaba medicina, que me dijo yo quería aplicar a la parte de células, pero terminé acá. Y al igual que me gustaría rescatar muchísimo de lo que hizo Clubes de Ciencia, cuando existió el foro, que era únicamente de mujeres científicas, creo que algo que hacían muchísimo era empoderar a las mujeres en ciencia. Es súper rescatable, participamos todas las chicas, saber que eran mujeres jóvenes, mujeres importantes en la ciencia, y que te empoderaban, te impulsaban incluso a hacer muchísimo más, te dan muchos consejos, muchas cosas, porque siendo mujer en la ciencia es mucho más tal vez complicado, no solo aquí en Sudamérica, creo que a nivel mundial. Entonces es algo que es muy rescatable, que había muchísima equidad entre hombres y mujeres que participaban, de todas las habilidades, de todas las cosas, y aprendimos un montón. A mí me tocó aprender igual un montón con muchas chicas en robótica, que era súper extraño que estén tantas mujeres en el club de robótica, que al final terminaron encantadas con el área, igual por mi parte. Sí, y es eso, ¿no? O sea, al final y al cabo, de nuevo, como un economista termina trabajando en neurociencia. La verdad que si vos lo pones a pensar y a charlar con ese chico, él te dice en algún momento, pues no conseguí trabajo y terminé en un laboratorio de biología y me gustó. Y ahora está haciendo su doctorado en bioinformática, ¿no? Y está trayendo muchos de los conocimientos que aprendes en economía y en el análisis de datos que aprendes en economía, y a mirar el desarrollo del cerebro humano de una manera un poco muy distinta a una persona que hubiera entrenado toda su vida en neurociencia. Entonces, ahí es donde el verdadero avance científico va a ir. Y creo que de verdad, o sea, hay muchos estudios que están demostrando que para que un grupo de investigación sea exitoso, tiene que haber una gran diversidad, y eso no solamente tiene que ser diversidad de carrera, eso es importante, pero también diversidad de personas. Entonces es importante y es un componente, fue un componente muy importante del Club de Ciencia dar una equidad de género, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son distintas perspectivas que traen al equipo. Tiene que haber espacio para las distintas comunidades, la comunidad LGTB, las comunidades afrodescendientes, etcétera, etcétera. O sea, todo esto tiene que estar dentro de el panorama completo de lo que verdaderamente es un equipo de trabajo, porque un equipo de trabajo crece. Y creo que lo que nosotros tenemos que pasar de pensar, es decir, y es algo que, por ejemplo, que los bolivianos decimos mucho, ¿no? A pesar de nuestras diferencias, estamos bien. Nosotros tenemos que empezar a cambiar de decir eso, sino decir, gracias a nuestras diferencias estamos bien, porque estamos trayendo distintas perspectivas, y estamos trayendo y estamos construyendo algo juntos. Entonces, pienso que esa es la verdadera evolución a la cual nosotros tenemos que llegar, y la estamos empezando a llegar en la ciencia. El Club de Ciencia lo tenía eso muy claro, que esto era un componente importante. Y bueno, espero que en el mundo científico también, mientras va evolucionando, haya más espacio. Inclusive para los latinos, ¿no? Latinos, por ejemplo, en Estados Unidos es fascinante para mí ver que el 18% de la población nacional es latina, pero menos del 5% de las personas trabajando en ciencia son latinas. Entonces, ¿cómo das más espacio a los latinos en Estados Unidos? Entonces, no es un problema que la ciencia no sea accesible a los latinos, no solamente un problema en Latinoamérica, es un problema en todas partes del mundo. Entonces, hay que empezar a dar estos espacios.
hay que empezar a entender cuáles son los problemas en la carrera científica. Y te doy un ejemplo, ¿no? En la carrera de medicinas y biología hay una paridad de mujeres y hombres en varios puntos hasta terminar el postdoctorado. En esa transición entre el postdoctorado, o sea, primero que cuando en la licenciatura, normalmente en biología, es mitad hombres, mitad mujeres. En la carrera de doctorado ya llega a hacerse 70-30. 30% son mujeres, 70% son hombres. Para el postdoctorado quizás ya es 80-20. Y ya para después ser investigador principal quizás sea 90-10. Entonces hay que empezar a entender por qué hay esa transición. Y qué podemos hacer nosotros para apoyar ese proceso, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos más dados, y obviamente quizás este es el más sencillo de atacar, es el hecho de que, claro, entre tu licenciatura y tu postdoctorado es probablemente la edad en la que vas a tener hijos. Entonces, como mujer, hay mucho más presión de que sea la mujer la encargada de cuidar al hijo. Entonces, como comunidad científica o como universidades podemos, por ejemplo, apoyar a la crianza de hijos de los estudiantes de doctorado, de los estudiantes de postdoctorado, de los profesores jóvenes, para que retengamos más mujeres en la ciencia y que no solamente las retengamos en la ciencia, sino que puedan crecer en la ciencia. Y claro, una de las cosas sencillas, por ejemplo, que puedes pensar es, y que algunas universidades ya lo están haciendo, es dar guardería gratuita. Entonces ya eso te quita un peso de encima. No es la solución, pero es uno de los pasos hacia la solución. Sí, realmente tenemos que empezar a vernos y atacar estos problemas que se nos están presentando. Es realmente impresionante. Yo estoy muy agradecido porque Carolina está aquí igual conmigo. Hemos forjado como una amistad en este corto tiempo que estamos trabajando juntos. Y realmente es impresionante, ¿no? Las cosas que podemos aprender el uno del otro. Yo en TCJ, por ejemplo, la mayoría del grupo de tecnología en donde estábamos eran puras mujeres en tecnología. Entonces, ¿cómo podría decirlo esto? La manera en la cual ellas se desenvuelven es realmente muy impresionante y realmente son las primeras personas en estar como dispuestas a hacer algo y uno les plantea una idea y ellas dicen como vamos, lo hacemos, mientras que a veces los hombres son como más retraídos, no sé por qué. Pero me gusta mucho como compartir este ambiente con ellas porque realmente he aprendido bastante. Y pues nada, igual te queríamos preguntar, no sé si tienes algún consejo para los jóvenes científicos, no sé, una frase de aliento para ellos. Primero que la frase de aliento es, primero que se puede, ¿no? O sea, una de las cosas que decía un amigo es, mira, nosotros estamos en este lugar, me lo decía en San Francisco, pero hemos llegado de caminos muy distintos. Vos te formaste en Harvard, después viniste aquí a hacer tu postdoctorado, fue un camino que, digamos, en las élites científicas, ¿no? Yo, en su caso de él, me formé en una universidad pública en Latinoamérica. Después fui a hacer mi doctorado en Alemania. Pero mira, estoy aquí al lado tuyo, estamos con el mismo puesto. ¿Esto qué te está diciendo? Que al final y al cabo hay manera de llegar a cumplir tus sueños. De una manera u otra hay. Segundo consejo que yo le doy a las personas es pensar qué es la pregunta porque todos tenemos esa pregunta dentro de nuestro corazón. Hay una pregunta que a vos te puede mantener despierto toda la noche si empezás a razonar sobre eso. Y no necesariamente tiene que ser la pregunta más obvia. Tampoco tiene que ser la pregunta más elaborada. Para mí, por ejemplo, en su momento la pregunta era ¿por qué las neuronas tienen esa forma? Y eso de niño tenía despierto porque me gustaba, físicamente se veían bonitas las neuronas. Si te pones a pensar, la identidad neuronal es eso, parte de la identidad neuronal es la forma. Entonces yo creé mi carrera solamente sobre esa pregunta y por eso es que sigo enfocado en la misma, porque es la pregunta de niño. Sigue siendo mi pregunta de niño. Y el tercer área que yo pienso que es importante es no tener miedo a crear una nuevas ramas científicas.
Entonces, los científicos que van a ser más exitosos no son los científicos que son, yo soy uno más de los que estudia esto, sino yo soy el que creó este área de la ciencia. Y por lo tanto soy el líder en ese área. ¿Entendés? Entonces, y te doy un ejemplo. Yo sé, bueno, te doy el ejemplo que yo estudio, la reprogramación de neuronas de una a otra. Fui la primera persona que lo hice y de eso me dedico. Te doy el segundo ejemplo. Aplicar Internet de las cosas al laboratorio de una manera barata. Entonces, claro, muchos otros artículos van a salir después, pero en su momento la visión la tuvimos nosotros y nos fuimos. No solamente tuvimos la visión, sino que dijimos, vamos a meterle. Y vamos a meterle, y vamos a meterle. Probablemente nos va a salir mal, pero en el chance de que nos salga bien, creamos una nueva rama científica. Entonces, no tengan miedo a eso. No tengan miedo a decir, mira, nadie en el mundo estudia Chachairú. Bueno, yo puedo ser el primero. Y por definición voy a ser el líder mundial en Chachairú. Porque por definición sos el mejor. Sí, es completamente cierto lo que menciona y me tocó trabajar en algún momento con niños enseñando astronomía y ahí te das cuenta que en cada niño hay un científico porque te salen con preguntas que a nosotros nos parecen obvias, como el por qué el cielo es azul y con sus preguntas que al final creo que aportan mucho y es muy importante que creo que todos los científicos tienen a ese niño todavía y que les hace preguntas y que los deja sin dormir. Y es importante revivir esas preguntas y que en la ciencia nada esté escrito, podemos hacer muchísimo. Sí, y tenés que tenerlo, porque pienso que la carrera científica es una carrera larga, el entrenamiento es largo, entre tu licenciatura, tu doctorado, tu postdoctorado, si es que tenés la suerte que tuve yo que solo hice uno, pero hay otras personas que tienen que hacer 2, 3, porque las circunstancias de la vida, quizás se mudan por su pareja, ¿me entendés? Y tienen que volver a empezar. Entonces, estás hablando de que vas a entrenar físicamente como estudiante, en cierto sentido, obviamente vas creciendo durante quizás 20 años, hasta que llegas a independizarte. Y entonces es una carrera dura, porque todos tus demás amigos que no están en ciencias van a hacer sus vidas y vos seguís siendo un trainee. No, llega un momento de nuevo que te convertís en investigador principal y toda tu vida cambia de un día a otro, pero es una carrera dura, es una carrera inestable, porque cuando todavía seguís siendo un estudiante vos no sabes a dónde vas a estar el próximo año. No sabes si vas a cambiarte de país, no sabes si vas a cambiarte de ciudad. O sea, por ejemplo, yo tuve que ir de Boston a San Francisco, eso son 6.000 millas de diferencia, estamos hablando de casi 12.000 kilómetros. Entonces, tenés que volver a empezar a hacer tu grupo de amigos, tenés que volver a empezar a conocerte en un ambiente, pero uno, es parte del crecimiento como tal, porque cuando vos estás muy cómodo en las ciencias no creces, no tenés nuevas ideas cuando estás muy cómodo. Entonces, estos cambios radicales son importantes. Haces mejor ciencia cuando estás haciendo estos cambios, pero es un proceso duro y son largas horas en el laboratorio, donde es normal que vos tengas que ir los sábados, donde es normal que tenés que ir los domingos, donde es normal, o sea, yo espero que mis estudiantes estén en el laboratorio a las 6, 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo en mi computadora estoy a las 8, 9, 10, 11 de la noche escribiendo mis propuestas de grants para conseguir dinero para poder pagarlo. Entonces, tenés este proceso de confianza con una persona con la otra. Entonces, yo espero que vos vas a trabajar duro porque yo estoy trabajando duro. Pero al fin y al cabo, es una carrera dura. Y la tenés que hacer por convicción. Entonces, creo que eso es importante tener en mente. O sea, cuando metes en la ciencia, tenés que meterte con todo el corazón. Muchas gracias, doctor Mohamed, por esta entrevista, por estar aquí con nosotros. Esperemos que todos ustedes igual hayan aprendido bastante acerca de neurociencia, cómo ser un científico, cómo es la carrera y todo. Y muchas gracias igual, Carolina, por estar aquí presente. ¿Tienes algo más para finalizar? Bueno, por mi parte, agradecerle una vez más al doctor Mohamed. Es un gran referente, creo que para muchos, para mí principalmente. Me encantaría algún día poderme encontrar con él en un ámbito más laboral. Sería un gran placer poder trabajar o aprender de él. Realmente sería uno de los grandes sueños. Entonces, nada más que agradecerle.
No, claro que sí, para eso estamos siempre dispuestos a trabajar, siempre dispuestos a compartir con ustedes. Les agradezco mucho todo el cariño y todo el trabajo que hemos hecho de manera conjunta y de nuevo, ahora que estamos creando un laboratorio 100% remoto y virtual, pues hay muchas oportunidades de trabajar no solamente conmigo, sino con cualquier persona de mi equipo a distancia, entonces hay que tomar ventaja de eso. Listo, Víctor, muchísimas gracias igual a ustedes por vernos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, van a aparecer aquí abajo y nos vemos en un siguiente episodio de la Semana de la Ciencia. Hasta luego. Sí, hasta luego. Chao, chao. Que a mí no entiendo el